El sol comenzaba a caer sobre las colinas de Granada, tiñendo los tejados de cobre y las calles empedradas de una luz dorada. En el barrio del Albaicín, los acordes de una guitarra flotaban en el aire, mezclándose con el aroma a jazmín y pan recién horneado. Isabel caminaba despacio, con su chal de lino sobre los hombros. Era una mujer de 68 años, de esas que conservan la elegancia sin buscarla. Había sido galerista, coleccionista de arte y mecenas de jóvenes talentos. Pero desde la muerte de su esposo, hacía ya 6 años, su casa, una antigua villa con vistas a la Alhambra, se había vuelto demasiado silenciosa. Esa tarde, había decidido salir sin rumbo. El aire también cura, solía decirle su hermana, y quizá, pensó Isabel, tenía razón. En una esquina, un joven tocaba la guitarra. No pedía dinero. Tocaba como quien respira. La melodía era tan pura que hizo detenerse a Isabel. ¿De quién es esa pieza?, preguntó con curiosidad. El joven levantó la vista. Tenía unos ojos verdes que reflejaban el sol como un río. «Es mía», respondió. «Se llama Lluvia sobre la arena». Isabel sonrió. «Suena a algo más que lluvia». Él bajó la mirada, un poco avergonzado. «Suena a hambre, tal vez», bromeó, con una sonrisa tímida. Se llamaba Gabriel. Tenía 30 años y vivía en una habitación alquilada cerca del mercado de San Agustín. Tocaba en bares, en plazas, donde lo dejaran. Había estudiado música, pero la vida, caprichosa, le había enseñado más en las calles que en los conservatorios. Isabel le ofreció un café. Él dudó, pero aceptó. Subieron juntos al pequeño café Mirador de las Estrellas. Desde allí se veía toda la ciudad, como un tapiz encendido por el ocaso. «No suelo invitar desconocidos», dijo ella, «pero su música me recordó que aún estoy viva». Gabriel sonrió, sin saber qué decir. «Y yo no suelo aceptar cafés», respondió, «pero su voz me suena a promesa». Hablaron durante horas. Ella le contó de su galería, de su esposo pintor, de los silencios que pesan más que los años. Él le habló de su guitarra, de los viajes frustrados, de cómo la música le salvaba del miedo. Cuando se despidieron, Isabel le pidió que la visitara algún día. «Tengo un piano que nadie toca desde hace mucho», dijo. «Sería un desperdicio no escucharlo respirar». Él asintió. «Solo si promete no pagarme con dinero», contestó él. «Prefiero pagar con tiempo». Los días siguientes, Gabriel no dejó de pensar en aquella mujer. No era solo su elegancia, sino la calma con que miraba las cosas, como si cada gesto fuera una nota. Una semana después, se presentó en su casa. Traía flores silvestres y la guitarra a la espalda. «He venido a ver si el piano aún recuerda cómo hablar», dijo. Isabel lo condujo al salón. Las paredes estaban llenas de cuadros, mares, lunas, retratos. En el centro, un piano negro brillaba bajo la luz de la tarde. «Adelante», susurró ella. Él tocó una melodía suave, improvisada, que llenó la habitación de un aire nuevo. Isabel lo escuchó en silencio, con los ojos húmedos. «Mi esposo componía», dijo al final. «Creí que jamás volvería a escuchar algo que me hiciera sentir así». Gabriel se quedó callado. «La música no devuelve lo que se ha ido», dijo con voz baja. «Pero a veces ayuda a quedarse un poco más». Esa tarde marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. No era amor, no todavía, pero sí una especie de complicidad que solo nace entre almas que se reconocen. Cuando él se fue, Isabel abrió las ventanas. El aire de Granada entró suave, trayendo consigo el eco de la guitarra. Por primera vez en años, el silencio de su casa sonó distinto. No vacío, sino lleno de promesa. Las semanas que siguieron fueron como un amanecer lento. Cada martes, Gabriel subía hasta la villa de Isabel. A veces llevaba pan del mercado, otras veces naranjas o simplemente su guitarra. Tocaba durante horas mientras ella pintaba, o leía, o simplemente lo observaba en silencio. No hablaban mucho.
No hacía falta. El sonido de las cuerdas era un idioma propio, uno que no necesitaba traducción. Una tarde de lluvia, cuando las gotas caían con ritmo sobre los cristales, Isabel le ofreció quedarse a cenar. No me gusta que la gente se moje por mi culpa, dijo con una sonrisa. Gabriel aceptó. Comieron sopa caliente, pan y un vino que olía a historia. Él miraba las manos de Isabel mientras servía el vino. Eran manos fuertes, con venas marcadas, pero delicadas, llenas de vida. ¿Siempre vives sola?, preguntó él. Desde hace 6 años. Y, curiosamente, he aprendido que la soledad también tiene su música, respondió ella. ¿Y qué nota tiene? Depende del día. A veces menor, a veces mayor. Rieron. La conversación fluyó con la naturalidad de quienes ya se habían conocido antes de conocerse. Esa noche, Gabriel le contó algo que nunca decía en voz alta. Mi padre era músico. Murió cuando yo tenía 15 años. Lo único que me dejó fue su guitarra. Tocó el borde del instrumento. Desde entonces, toco para no olvidarlo. Isabel lo miró con ternura. Entonces tocas para recordar el amor. Supongo que sí. Yo también pinto para recordar. No a mi marido, exactamente. Sino a la parte de mí que aún puede sentir. Hubo un silencio largo, lleno de respeto y algo más, algo que empezaba a crecer entre ellos sin pedir permiso. Después de esa noche, las visitas se volvieron más frecuentes. Gabriel comenzó a enseñarle acordes sencillos, y aunque Isabel se reía diciendo que tenía dedos tercos, aprendía con la paciencia de quien ama lo que descubre. No es solo tocar, decía él. Es escuchar cómo vibra el silencio antes y después de la nota. Eso lo entiendo muy bien, respondía ella. El arte siempre empieza en el silencio. A veces salían al jardín. Él tocaba y ella se balanceaba suavemente, dejando que la música la envolviera. Los vecinos, desde lejos, escuchaban y pensaban que el tiempo había retrocedido. Una mañana, Isabel recibió una invitación para una exposición de arte contemporáneo en el centro de Granada. Dudó en ir sola, sin pensarlo demasiado, llamó a Gabriel. ¿Te gustaría acompañarme esta noche? ¿A un evento elegante?, preguntó él, sorprendido. Sí. Sonrió. Prometo que no necesitas corbata. Solo honestidad. Esa noche, cuando él llegó, vestía una camisa blanca sencilla, el cabello un poco desordenado y la mirada tranquila. Isabel lo esperaba en la puerta, con un vestido azul oscuro que resaltaba la serenidad de sus años. Al verla, Gabriel se quedó sin palabras. Parece una canción, susurró. Y tú pareces la nota que faltaba, respondió ella. Durante la velada, hablaron con artistas, críticos, viejos conocidos de Isabel. Pero algo era distinto. La gente notaba su alegría, la luz nueva en su rostro. Una amiga se acercó y le susurró. Hacía años que no te veía tan viva. Debe ser culpa de la música, respondió Isabel con un guiño. Cuando regresaron, caminaron despacio por las calles vacías. Granada dormía bajo un cielo estrellado. Gracias por invitarme, dijo Gabriel. Gracias por venir, respondió ella. No recordaba lo bonito que es compartir una noche sin sentirse observada. ¿Sabe?, dijo él, deteniéndose. Cuando toco, siempre pienso que la música encuentra a quien la necesita. Y a veces, añadió ella, la música encuentra también a quien no sabía que la necesitaba. Se miraron, y ese instante se alargó. No hubo beso, ni palabras apresuradas. Solo la certeza silenciosa de que algo profundo los unía. Al día siguiente, Isabel encontró en su buzón una hoja doblada. Era de Gabriel. Decía: cada nota que toco en tu casa suena distinta. Tal vez porque allí la música no busca consuelo, sino compañía. Ella guardó la carta en un libro, entre las páginas de un antiguo diario. Y esa noche, al dormir,
soñó con un mar que sonaba a guitarra y a risa. Desde entonces, cada vez que lo veía llegar con su guitarra al hombro, su corazón, sin saberlo, aprendía una melodía nueva. El verano llegó a Granada con ese calor que parece dormir las calles. Las bugambillas caían como cascadas rosadas sobre los muros blancos, y el aire olía a jazmín y a piedra caliente. Gabriel seguía yendo cada semana a la casa de Isabel, pero ya no solo para tocar. A veces cocinaban juntos, tortilla, pan con tomate, vino tinto, otras, simplemente caminaban por el jardín, observando cómo las sombras se alargaban al atardecer. Una tarde, mientras él afinaba la guitarra, Isabel se acercó al piano. ¿Sabes?, dijo. Hace años, yo creía que la música era solo para escuchar. Ahora entiendo que también es para sentir el silencio entre las notas. Gabriel levantó la vista. Eso es lo que la hace eterna. No las notas, sino los espacios entre ellas. Se quedaron así un momento, mirándose. Y sin decir nada más, comenzaron a tocar juntos. Él en la guitarra, ella en el piano. Al principio, torpes, sin coordinarse del todo. Luego, poco a poco, sus ritmos se entrelazaron. Era como si sus almas se hubieran estado esperando para encontrarse en esa melodía. Cuando terminaron, el aire parecía más ligero. Creo que acabamos de componer algo, dijo él. No, algo, respondió ella con una sonrisa. Nosotros. Esa fue la primera vez que Isabel permitió que alguien tocara su piano desde la muerte de su esposo. Y fue también la primera vez que Gabriel sintió que la música no solo curaba, sino que también creaba vida nueva. Los días se volvieron más cálidos, y la rutina de ambos empezó a girar alrededor de esas tardes de música compartida. Isabel había comenzado a abrir su casa para pequeños encuentros culturales. Invitaba a amigos, vecinos, viejos artistas. Gabriel tocaba, ella presentaba, y entre ambos creaban un espacio donde la edad no importaba y el tiempo parecía detenerse. Una noche, después de una de esas veladas, se quedaron solos en el jardín. La luna, enorme, se reflejaba en la fuente del patio. Gabriel miró a Isabel. Nunca pensé que encontraría algo así. ¿El qué?, preguntó ella. La calma dentro del deseo. La inspiración dentro de la ternura. Isabel lo miró, sorprendida por la madurez de sus palabras. Tienes alma de viejo, bromeó. ¿Y usted, alma de niña?, respondió él. Ambos rieron. Luego el silencio volvió, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión. Gabriel, sin pensarlo, le tomó la mano. Ella no la retiró. El contacto fue breve, pero suficiente para que algo se encendiera entre ellos, una chispa suave, que no buscaba fuego, sino compañía. Pasaron los días, y un rumor comenzó a correr entre los conocidos de Isabel. Algunos lo encontraban encantador. Otros, escandaloso. Una mujer de su edad, con un músico joven. Pero Isabel no les prestaba atención. Había pasado demasiados años viviendo según las expectativas de los demás. La vida no siempre ofrece una segunda melodía, le dijo una tarde a su amiga Clara. Y cuando lo hace, hay que escucharla. Gabriel, por su parte, también enfrentaba comentarios. Sus compañeros del mercado se burlaban, en tono amistoso. ¿Así que ahora tocas para las damas del Albaicín? Él solo sonreía. No entendían. No era una historia de conveniencia ni de admiración. Era algo más sutil. Una conexión que se había construido en los acordes del respeto. Una tarde, Isabel le propuso algo. Quiero que toquemos juntos en público. Gabriel se sorprendió. ¿Dónde? En el festival de verano. En la plaza del ayuntamiento. He hablado con los organizadores. ¿Estás segura? No sé si estoy segura de algo, pero quiero hacerlo. Esa noche ensayaron durante horas. Isabel, al piano, Gabriel, a la guitarra. La pieza se llamaba El eco de los días.
La habían compuesto entre los dos, sin darse cuenta. Era una mezcla de melodía clásica y acordes flamencos, suave pero intensa, como ellos. El día del concierto, la plaza estaba llena. Isabel llevaba un vestido blanco, sencillo, y Gabriel una camisa azul marino. Cuando comenzaron a tocar, el público guardó un silencio absoluto. Sus manos se movían con precisión, pero lo que conmovía no era la técnica, sino la emoción. Había ternura en cada nota, una complicidad que traspasaba la edad y las palabras. Cuando la última nota se extinguió, la plaza estalló en aplausos. Isabel miró a Gabriel y dijo en voz baja: «Lo hemos hecho». «No», respondió él. «Lo hemos vivido». Esa noche celebraron en el jardín. Un par de amigos, una botella de vino, risas suaves. Pero cuando todos se fueron, quedaron solos bajo las luces amarillas. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes, Gabriel? Me haces recordar quién fui». Él la miró con cariño. «Y usted me enseña quién puedo llegar a ser». El reloj del campanario marcó la medianoche. El aire era tibio, y en el fondo se escuchaba una guitarra lejana, como un eco del destino. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que el tiempo ya no la perseguía. Y Gabriel, al mirarla, comprendió que el amor no siempre llega como un fuego que quema, sino como una brisa que despierta. Esa noche, no se dijeron «te quiero». No hacía falta. La música ya lo había dicho todo. El otoño llegó sin aviso, trayendo consigo una brisa fría que olía a hojas húmedas y despedidas. Granada se volvió más silenciosa, y con ella, también la villa de Isabel. Los días se acortaron, las visitas se hicieron menos frecuentes. Gabriel tenía más trabajo, tocaba en bodas, en bares, en ferias, la música comenzaba a darle un lugar en la ciudad. Isabel lo entendía, pero en las tardes de lluvia, el eco del piano se sentía más solo que nunca. Una noche, mientras escuchaba el viento golpear las ventanas, pensó: cuando el amor llega tarde, también teme irse pronto. Pasaron varias semanas antes de que él volviera. Llegó sin avisar, empapado por la lluvia, con una guitarra nueva al hombro. «Perdón por desaparecer», dijo, con esa mezcla de timidez y cansancio. «No quería traer mis preocupaciones aquí». «Tus preocupaciones también son bienvenidas», respondió ella. Le preparó té, lo hizo sentarse frente al fuego, y esperó a que hablara. «Me ofrecieron irme unos meses a Madrid», dijo finalmente. «Un productor me escuchó tocar en un bar. Quiere grabar un disco». «Eso es maravilloso», respondió ella, aunque su voz tembló apenas un poco. «Sí, pero no sé si quiero ir». «¿Por mí?», preguntó Isabel, sin apartar la mirada. Gabriel guardó silencio. «No quiero que esto termine», dijo por fin. Ella se acercó y puso una mano sobre la suya. «Nada termina cuando nace del alma», susurró. El arte también necesita aire para crecer». Él bajó la mirada. «¿Y si al volver ya nada es igual? Entonces habremos tenido algo hermoso, y eso ya basta». El fuego chispeó, como si aprobara sus palabras. Las semanas previas a su partida fueron dulces y melancólicas. Isabel trataba de no mostrar tristeza, pero cada vez que lo veía ensayar, sentía un nudo en el pecho. A veces lo observaba desde el jardín, tocando entre las bugambillas, y pensaba que su juventud era una llama demasiado viva como para retenerla. Una tarde, él la encontró mirando al horizonte, pensativa. «¿Qué mira?», preguntó él. «El viento», respondió. «Siempre parece irse, pero siempre vuelve». El día de su partida, Gabriel llegó temprano. Ella lo esperaba en la puerta, con una bufanda tejida a mano. «Para el frío de Madrid», dijo al entregársela. «¿La hizo usted?». «Sí. No es perfecta, pero abriga». Él la abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, donde todo se dijo sin palabras. «Prometo volver», susurró. «Y yo prometo esperarte sin esperarte», respondió ella,
con una sonrisa triste. Lo vio alejarse por el camino empedrado, y cuando desapareció tras la colina, el sonido de la guitarra quedó flotando en su memoria, como un adiós suspendido. Durante los meses siguientes, Isabel llenó sus días con clases de yoga, lecturas y largas caminatas. A veces iba al mercado donde lo había conocido. El puesto de verduras estaba vacío, pero el vendedor nuevo le contaba que Gabriel escribía cartas. Y las cartas llegaban, sí, breves, intensas, escritas con tinta azul. Madrid es ruidosa, pero cuando toco cierro los ojos y la escucho a usted respirando junto al piano. Grabamos hoy la primera canción. Se llama El viento vuelve. No sé si este sueño es mío o también suyo. Isabel respondía con la calma de quien aprendió que el amor maduro no se mide en promesas, sino en presencias invisibles. Sigue tocando. Las raíces no siempre se ven, pero sostienen. 3 meses después, Gabriel volvió. Más delgado, con ojeras, pero con una sonrisa que traía historias. Isabel lo esperaba en el jardín, como si supiera la hora exacta. Cuando lo vio, no dijo nada. Solo abrió los brazos. «Has vuelto», susurró. «El viento siempre vuelve», respondió él. Traía una pequeña caja. Dentro, un disco. «Quiero que lo escuche conmigo», dijo. Se sentaron junto al piano, y él puso la grabación. La música llenó la habitación, guitarras, cuerdas, un piano suave de fondo. En el centro, una melodía lenta, íntima, que Isabel reconoció al instante. «Es nuestra canción», dijo, con lágrimas en los ojos. «Sí. El eco de los días». Cuando terminó, él se giró hacia ella. «Todo lo que soy está aquí. Y todo lo que soy, ya empezó contigo». Ella lo miró en silencio, sintiendo que su corazón, aunque envejecido, aún podía latir con la fuerza de un amanecer. Esa noche, el viento sopló con fuerza, pero dentro de la casa reinaba una calma nueva. Isabel entendió que la vida, incluso cuando se aleja, siempre encuentra el camino de regreso. Y Gabriel comprendió que algunas melodías solo existen porque alguien las escucha con el alma. El fuego del hogar seguía encendido. Y entre el crepitar de la leña, el viento sonaba como una guitarra. La primavera volvió a Granada con su perfume de azahar. Las colinas se cubrieron de verde, y la ciudad volvió a respirar con ese ritmo tranquilo de los días que renacen. En la villa, el jardín de Isabel florecía con una fuerza nueva. Habían pasado varios meses desde el regreso de Gabriel, y desde entonces, la vida parecía haberse acomodado en una armonía serena. Ya no necesitaban ensayar ni buscar excusas para verse. Cada tarde se reunían en el patio, bajo la sombra del limonero. Él tocaba, ella lo escuchaba, y a veces el silencio entre las notas era lo más hermoso. Una tarde, mientras el sol se deslizaba sobre los muros encalados, Isabel le dijo: «He pensado en vender la galería». Gabriel levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque ya cumplió su propósito. Quiero dedicarme a algo que me haga sentir más viva». «¿Y qué sería eso?» Ella sonrió. «Tú y yo. La música. Enseñar. Crear algo que quede cuando nosotros ya no estemos». Gabriel guardó silencio, conmovido. «¿Estás segura?» «A mi edad, solo se duda de lo que no importa». Días después, transformaron una de las salas vacías de la villa en un pequeño espacio para talleres musicales. Pintaron juntos las paredes, colocaron instrumentos, y abrieron las ventanas de par en par. Casa del Sonido, se llamó. Ni escuela ni academia. Un refugio para quienes quisieran aprender sin miedo. El primer día llegaron 5 personas, 2 niños, una joven madre, un anciano con su violín, y un muchacho que nunca había tocado nada. Isabel los recibió con la serenidad de quien ha esperado ese momento toda la vida. «Aquí no venimos a ser perfectos», dijo. «Venimos a sentir». Gabriel, observándola, comprendió que su música, por primera vez, tenía sentido más allá del aplauso. Pasaron los meses,
y el pequeño proyecto creció. La gente de Granada empezó a hablar de aquella casa donde la música sonaba distinta, sin prisa, sin pretensión, con alma. A veces, por las tardes, los vecinos se detenían a escuchar. Parece que el viento canta allí dentro, decían. Isabel volvía a pintar también. Sus cuadros eran distintos ahora, más luminosos, más libres. Un día, mientras terminaba uno de ellos, Gabriel entró al estudio y se quedó mirándolo. Era un paisaje, un cielo abierto, un camino, y dos figuras que se alejaban tomadas de la mano. ¿Somos nosotros?, preguntó él. Somos el recuerdo de quienes fuimos, respondió ella. Y de quienes seguiremos siendo, añadió él, suavemente. El tiempo, sin embargo, no se detiene ni siquiera ante las melodías más bellas. Una mañana, Isabel amaneció débil. No era nada grave, solo el peso de los años. Gabriel le preparó té, la ayudó a sentarse frente a la ventana. No temas, Gabriel, dijo ella, con una sonrisa serena. Estoy bien. Solo me canso antes. No quiero imaginar este lugar sin usted. No tendrás que hacerlo. Estaré en cada nota que toques. Él quiso responder, pero la voz se le quebró. Ella tomó su mano. No llores. Los amores verdaderos no se terminan. Solo cambian de forma. Semanas después, organizaron un último concierto juntos. No fue en la plaza, ni en un teatro, sino en el jardín. Solo los alumnos, algunos amigos, y el rumor del viento. Isabel al piano, Gabriel a la guitarra. Tocaron El eco de los días, esa melodía que los había unido. Cuando terminaron, el silencio fue tan profundo que hasta los pájaros parecían escuchar. Ella lo miró, y con un hilo de voz dijo: Gracias por devolverme la música. Gracias por enseñarme a escuchar, respondió él. La gente aplaudió. No con ruido, sino con emoción contenida. Era el tipo de aplauso que no celebra, sino que agradece. Pasaron los meses. Un amanecer de junio, Isabel partió en silencio, como la última nota de una canción. El sol aún no había salido, y el viento soplaba suave entre los árboles. Sobre su mesa, un papel. No me busques en la casa, ni en los cuadros. Búscame en el aire cuando toques. Allí seguiré siendo sonido. Gabriel guardó la carta en su guitarra. Durante días, no tocó nada. Hasta que una tarde, sentado frente al mar, la escuchó en el viento. Entonces se empezó a tocar. Era el eco de los días. Y por un momento, el mar pareció acompañarlo. Años después, la Casa del Sonido seguía viva. Los niños crecían, los jóvenes aprendían, y en una pared, colgado sobre el piano, un retrato de Isabel sonreía bajo la luz del atardecer. Cada primavera, Gabriel organizaba un concierto en su honor. Y al terminar, siempre decía las mismas palabras. Ella me enseñó que la música no se toca con las manos, sino con la gratitud. Luego tocaba una sola nota, larga, pura. Y todos sabían que, de algún modo, Isabel aún estaba allí. El viento volvía a soplar entre los limoneros. Y la eternidad sonaba, una vez más, a guitarra y silencio.